Cincieta, desde Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos, Jorge, bienvenidos, Muy bien. muchachos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Acércate acá. ¿Cuánto tiempo tiene la agrupación? Cuéntanos. Bueno, nosotros empezamos el 2012, entre amigos jugando, empezamos a sacar cover, pero rápidamente surgió esa necesidad de traspasar nuestras emociones al papel y a la música. Tienen ya dos materiales discográficos. El primero les fue Correcto. muy bien. En Chile he visto ahorita las redes sociales y de verdad han causado furor dentro de este género que es muy amplio y que también es muy variado porque es alternativo, ¿no? Exactamente. Sí, nos ha ido bien, gracias a Dios. Sí. Y ahorita siguen, Perfecto. vienen a México por primera vez Por a primera promocionar lo que es su segundo material discográfico. Sí, que la versión mexicana se llama Solo es tú y yo y contiene 2 bonus tracks, que es como el adelanto de lo que va a ser el tercer disco. Oye, ¿y el videoclip lo grabaron en dónde? ¿En Buenos Aires? No, en ¿En Valparaíso. Argentina? Ah, ok. De Solo es tú y Cuéntame, yo, ¿dónde sí. lo grabaron? En Valparaíso, patrimonio de la humanidad, Ajá. una linda ciudad. Y ¿En Viña? En Viña, Valparaíso y Viña. Están juntos, están al lado. Quinta región de Quinta Chile. región. ¿De qué se trata el videoclip? Cuéntenme. Bueno, es la historia de Es la nuestro historia poeta. de- sí, ajá. Hablan bien en padre. su relación con una chica en el videoclip. Pero en verdad el significado para nosotros traspasa eso, es más íntimo, es la conexión entre los músicos y la música, ¿no? Y lo que queremos lograr aquí en México, esa conexión entre nosotros y el fans en intimidad. Eso está muy padre. Eso solo está estoy muy yo para padre. nosotros. Ahora, cuéntenme del productor, de la persona que masterizó el material discográfico, porque de verdad ha participado y ha hecho, pues ahora sí que masterizaciones con grandes de la música, ¿no? De allá de Chile. Sí, sí, bueno, el productor fue Coque Figueroa, Ujú. que es una excelente persona, muy talentoso por lo demás, y el que masterizó es Chalo González, que pucha, ha trabajado con Mon Laferte, Los Bunkers, Con Los Tres. Tiro de Gracia, o sea, Ajá. él ha estado en realidad detrás de los discos de los grandes de Chile. ¿Y ustedes como músicos participan en lo que es la producción también? ¿En la imagen o solamente se dedican a hacer su música? No, la verdad que en la actualidad el músico independiente sabe hacer de todo, o sea, tiene que preocuparse de las redes sociales, de la imagen, de la música, de la promoción, así que nosotros estamos en todo, tenemos nuestro estudio y grabamos ahí la mayoría de las Sí, cosas. de hecho el trabajo del Coque fue coproducir con nosotros el disco, perfecto. finalmente. Porque tiene Ustedes razón, están súper Oliver. adentro entonces de Sí, su de música. verdad que Exactamente. hacemos todo, somos independientes, entonces así es como se está manejando hoy en día la escena musical. Ahorita me platican qué significa Cincieta, ¿vale? Ok. Pero primero, antes vamos a deleitarnos con la buena música. Perfecto. El Vale, aplauso que fuerte venimos. para Cincieta desde Chile, en tu ciudad. Es algo más que personal,
¡Aplauso para Cincieta desde Chile! Muy bien, el significado de... Pues ahora sí que de la agrupación, a ver, cuéntame. A ver, Oliver. acá. Sí, bueno, lo que pasa es que el nombre es algo súper personal. Ajá. Es el nombre artístico de un amigo que nos acompaña desde el cielo hoy en día. Ah, ok. Sí, él era bajista y sus máximos exponentes en el instrumento era Flavio Cinciarulo de los Cadillacs y Zeta Bosio de Soda Stereo. Órale. Hizo la mezcla de nombre y quedó así tal cual Cincieta. Muy bien, oye, pues está original y está padre. Y aparte Sí, con en homenaje a dedicatoria, él ya homenaje. no tenemos su nombre. Por supuesto. Oye, y cuéntame, van a andar aquí en México, se van a Panamá, regresan a Chile, bueno, van a andar por todos lados, Cincieta. Pero, Sí. pero dime, aquí en la República Mexicana, ¿dónde los vamos a encontrar? Bueno, Tocamos Ya mañana. no te voy a preguntar nada, Tito, todo lo Sí, sabe él. A ver, ya. yo tengo habla mejor por él. memoria. él es el capo. Oye, pues nomás me haces así. Sí, bueno, mañana en la Pulquería Insurgentes Ajá. tenemos el 18 también una fecha súper importante por el circuito indio. Muy bien. Oye, ¿estás enojado o qué pasa? ¿Estás tocando la batería quiere pero con una hablar. cara así de...? Que soy el extra, parece acá. Soy el Ah, extra. ok. El extra. No, todo bien, todo bien. Muy todo bien. tranquilo. Cuéntame de las redes sociales para que el público esté al pendiente de lo que estén haciendo, de sus videoclips y de esto que viene nuevo, que es como la remasterización de su segundo material discográfico. Sí, bueno, primero que todo síganos en Facebook, es súper importante porque las fechas que tenemos han ido mutando. Entonces las noticias de último minuto van por Facebook. Ok. Es más fácil aún, cincieta.com y ahí ya tienen linkeado Facebook, Instagram, Ahí está apareciendo en pantalla. Spotify, de todo. Sí, así mismo se escribe. Perfecto. El aplauso para Cincieta que estuvo con nosotros desde Chile. Muchas gracias.